provecho posible. Que así sea. ¿Tiene algo que decir, Pastor Luis? Gracias a todos los que me ayudaron a seguir el camino de Jesús. Amén. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Bien, sin más tiempo, quiero dejar a nuestro hermano Jonathan con la palabra de Dios. Gracias, mi hermano. El Señor le bendiga a todos. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Bien, en esta hora yo también quiero cantar una parte especial. Amén. Yo también quiero honrar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Amén. Presencia de Jehová,
Y ahora les invito a que por favor nos postremos una vez más. Los que pueden, vamos a presentarnos ante el Todopoderoso a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos, oh Señor, por esta hermosa noche. Aquí estamos en calidad de hijos tuyos. Hemos venido únicamente para darte toda gloria, toda alabanza. Oh Señor, gracias te damos porque la hermana tomó su linda decisión. Ella pudo, Señor, darte el primer lugar en su vida. Permite que otros también puedan entregar sus vidas a ti. Gracias, Señor, tú eres un Dios lleno de grande misericordia. Y por eso estamos aquí suplicándote por el perdón de los pecados. Oh Señor Espíritu Santo, queremos sentir tu divina presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el tema en esta noche está registrado en Hechos capítulo 8 y 9. Pero antes quiero mencionar algo interesante que comienza en el capítulo 6. Y es que cuando la iglesia del Señor estaba creciendo en número, eligieron en el capítulo 6 algunos que le llamaron diáconos. Y entre esos que eligieron estaba Esteban. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8 del capítulo 6 de los Hechos, que Esteban, lleno del poder y la bendición de Dios, hacía milagros y señales entre el pueblo, de manera que estaba dotado del Espíritu Santo. Algunos de la sinagoga, llamada los esclavos, los libertos, junto con algunos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, comenzaron a discutir con Esteban, pero no podían hacerle frente porque hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Qué lindo. Cuando el Espíritu Santo está posesionado sobre un hombre y una mujer, no importa lo que se levante o de lo que te quieran acusar, el Espíritu Santo es tu ayudador. Dice la palabra que no podían contender con Esteban, pero déjeme decirle que esto se fue lejos, porque lo llevaron como si fuera una especie de tribunal, y allí Esteban tuvo que confesar, hablar con ellos. Pero hay una palabra registrada en el versículo 51 del capítulo 7. Son unas palabras finales que da Esteban, porque Esteban hizo como un ecusigrama de toda la vida de Jesucristo en ese tribunal. Pero ellos, al oír esta palabra, se enfurecieron. Oigan cómo dice el versículo 51. Esteban dijo: pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de aquel que es justo, y ahora que este justo ya ha venido, ustedes los traicionaron y lo mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecen. Lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo, parece que brinqué algo, ¿verdad? Sí. Versículo 54, vamos a retomarlo, por favor. Versículo 54.
Cuando oyeron estas cosas, ahora sí, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, o sea, Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios. Amén. Y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Oiga qué lindo esto. Esteban vio esta visión. A Jesucristo sentado a la diestra, a la derecha, y vio la gloria de Jesucristo. Entonces dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y, dando fuertes gritos, se alzaron todos contra él, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigo contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras los apedreaban, Esteban oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. De manera que estos hombres que mataron a Esteban estaban endemoniados, hermanos, porque no podían ver que delante de ellos Esteban era un hombre de Dios. Ellos no podían ver que este ungido estaba consagrado para Dios, para hacer cosas extraordinarias en el lugar. Leímos en el principio que Esteban, lleno del Espíritu Santo, hacía milagros y prodigios, y parecía que a algunos de estas personas les molestaba lo que hacía Esteban. Y Saulo estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Este Saulo de Tarso tiene su principio, y en este principio este hombre era enemigo de la iglesia, era enemigo del mensaje de Jesucristo. Este joven llamado Saulo era un muchacho que se había consagrado a los pies de Gamaliel, uno de los principales de Israel, teólogo de Israel, pero no le daban paso a la doctrina de Jesucristo. Y Saulo era enemigo de aquellos que predicaban de Jesús, y por eso él estaba de acuerdo con esta muerte. Aquel mismo día, dice la palabra de Dios, comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos menos los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar o arrastrar a hombres y a mujeres y mandarlos a la cárcel. De manera que este Saulo de Tarso, en este principio, también estaba siendo poseído por los demás. Dice la palabra de Dios que perseguía a los discípulos, a los apóstoles. Se armó una gran persecución. Los que estaban reunidos, él buscaba la manera de sacarlos, arrastrarlos y de, si es posible, darle muerte o llevarlo a la cárcel. En el capítulo 9, versículo 1, allí registra la palabra de Dios que él buscó, Saulo, un poder para poder perseguir a los cristianos, los que predicaban de Cristo. Dice la palabra: mientras tanto Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Pero eso se presentó al sumo sacerdote
y le pidió carta de autorización. ¿Qué le pidió? Una carta que le autorizara esto, de ir detrás de los cristianos y perseguirlos, de traerlos presos a la cárcel. Y le pidió cartas de autorización para ir a la sinagoga de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, la nueva predicación del Mesías de Jesucristo, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Óigame, ¿hasta dónde un hombre puede desafiar a Jesús? ¿Hasta dónde un hombre puede desafiar a Dios? Persiguiendo a sus hijos, provocándole el mal a sus hijos. Ahora este hombre, vamos a ver cómo Jesucristo le aparece para bloquear ese proyecto maquiavélico que tenía de buscar a los discípulos, aquellos que adoraban a Jesús, y llevarlo a la cárcel. Dice el versículo 3: pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien está persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. ¿Saben? Jesús vino al encuentro de Saulo con un propósito. Si hubiese sido un hombre vengativo, que se le hubiese aparecido a Saulo para vengar una muerte de alguien, de algún familiar, quizás ahí se había desatado una guerra, una batalla, porque Saulo no estaba solo. Habían gente de a caballo que andaba con Saulo de Tarso para cumplir con esta misión. Pero no se le apareció hombre. No se le apareció hombre para hacer guerra, ni para desafiarlo, ni para matarlo. Se le apareció el Hijo de Dios, se apareció Jesús, el Verbo hecho carne, que su ministerio fue un ministerio de poder y de gloria, un ministerio de reconciliación. Simplemente Jesús se humanizó para que nosotros podamos entrar en un plan de salvación que solamente por medio de Jesucristo era dado. El plan de redención, de reconciliación. Y como decía Esteban, ustedes lo mataron. Y esto parece que le dolió a algunos de aquellos, y por eso le dieron muerte. Y Saulo consistía en esto. Ahora se aparece Jesús, porque Jesús no quedó en la tumba, Jesús resucitó. ¿Qué es lo que le da la veracidad al cristianismo? Nosotros no estamos basados en filosofía, no estamos basándonos en un cuadro o simplemente en un símbolo. Nosotros nos basamos, los cristianos, en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que dio su vida por ti y por mí, que murió pero que también resucitó, y que ahora está a la diestra, a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí. Porque leímos que Esteban, cuando le estaban acusando, él vio a Jesucristo y vio su gloria a la derecha del Padre. Entonces, qué extraordinario es esto. Ahora Jesús se le aparece a Saulo, y yo me imagino a este hombre bien avergonzado, porque si él se fue con un espíritu guerrero de buscar preso a los hijos de Dios, ahora se le aparece Jesús y se está dando cuenta que con quien está hablando es con el Dios de los israelitas. Él no tiene más nada que hacer. En otra versión dice que cuando cayó al suelo estaba temblando.
Y cuando alguien está temblando es porque tiene temor. ¿Ah? Está como asustado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. O sea, le está diciendo, ¿cómo tú puedes pelear con Dios? ¿Cómo tú puedes perseguir a mi pueblo? ¿Quién eres? Contestó Saulo. Y él le dijo, Jesús, a quien tú persigues. Porque cuando le hacemos mal a los hijos de Dios, cuando creemos que la guerra se le está haciendo a una persona que busca de Cristo, déjeme decirle que no muy específicamente usted está haciendo guerra a ese hermano, usted le está haciendo guerra a Jesús, porque aquí está demostrado. A mí tú me persigues, porque si persigue a mi pueblo, me persigue a mí. Los que viajaron con Saulo, versículo 7, estaban muy asustados, dice la palabra, porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Solamente Saulo tuvo el privilegio de ver esa luz, de esa gloria. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. ¿Y qué propósito era este? ¿Por qué Dios en ese momento no le permitió a Saulo que siguiera viendo? Todo ocurre con un propósito, amigo y amiga. Todo ocurre con un propósito. Déjenme decirle que a veces estamos pasando por alguna situación y estamos en ese problema, estamos ciegos, no entendemos. Y nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esa situación a mí? ¿Por qué esa enfermedad ahora? ¿Por qué ese problema ahora? ¿Por qué me llegó a mí? Todo tiene un propósito. Muchas veces el Señor quiere que en medio de esos problemas aprendamos a confiar en Él. O sea, caminar bajo su confianza, escucharlo, entenderlo. Muchas veces necesitamos pasar por esos procesos porque hay áreas en nuestra vida que deben ser arregladas, sencillamente. Había áreas en la vida de Saulo que debían ser arregladas. En un folleto que estuvimos estudiando sobre esta lesión de Saulo, descubrimos que era una persona que es celosa de Dios. Creía en Dios. Óigame, y si había estudiado bajo la tutela de Gamaliel, tenía conocimiento, pero no quería aceptar el ministerio de Cristo. No quería enlazar y entender que Jesús era el Hijo de Dios y que había venido para el rescate de cada uno de nosotros. Él solamente estaba doctrinado en Dios, simplemente. Y era un cristiano solamente celoso de Dios. Y no había otra doctrina para Saulo. Ahora Jesús se le aparece con un propósito, porque en medio de su situación, de su forma, de que él quería darle muerte a los cristianos, llevarlos presos, Dios sabía que Saulo tenía un corazón bonito. Dios sabía que Saulo tenía un corazón que podía creerle a Dios, entenderlo y seguir sus pasos, como está registrado. Después de esto fue un gran hombre de Dios, pero tuvo que pasar por este proceso de un encuentro con Jesucristo. Amigo, no hay un ser humano que tenga un encuentro con Jesucristo que no pueda cambiar. Ese ser humano tiene que cambiar, porque cuando Jesucristo viene a la vida de un ser humano, es sencillamente para transformarlo, para dirigirlo, para que pueda hablar sus palabras, para que pueda caminar en sus caminos y no se pueda gobernar más al mundo, porque el mundo lo que ofrece es la muerte. Y Jesús sencillamente se aparece a Saulo con una sana conversación, no de venganza, sino de salvación para Saulo. Era necesario que este hombre pudiera ser añadido al ministerio de los apóstoles. Entonces Saulo no podía ver 3 días, ni comía ni veía. Tenía un encuentro especial con él mismo, y en ese encuentro a sola él le suplicaba a Jesús
Le suplicaba que le diera otra vez, nuevamente, la visión. Le rogaba al Padre. Sencillamente, cuando estamos pasando por el proceso, es que muchas veces nos queremos acordar de Dios. Cuando estamos en salud, cuando todo va marchando bien, cuando la despensa está llena, cuando tenemos el auto, cuando tenemos la casa, los hijos, va todo en prosperidad, todo va bien. Pero cuando viene el proceso, cuando viene la situación, cuando viene el cáncer, cuando viene esa enfermedad, cuando viene la sentencia del doctor, cuando te dice, lo siento, yo no puedo hacer más nada. Ahí queremos recordarnos de Dios. Cuando viene el accidente, cuando viene la deuda, cuando se separa el esposo de la esposa, que hay un rompimiento en el hogar y los hijos ahora van a criarse de una manera que, tú sabes, no correcta. Cuando esta situación viene a nuestra vida, ahí queremos acordarnos de Jesús. Esto para mí, 3 días sin comer, sin ver, sin beber, era un encuentro entre el mismo Saulo, su conciencia, todo lo que había hecho. Debía Saulo en esos 3 días tener una conversión real por Jesucristo. Debía meditar en estos 3 días, no solamente en su visión, sino en todo lo que había hecho. A lo mejor pensó en la muerte de Esteban. A lo mejor presentó esta situación a Jesucristo. Mira, Señor, yo consistía en la muerte de Esteban. Yo fui participante, yo estaba ahí, yo agarré sus ropas, yo firmé la sentencia. Perdóname. Es necesario que el ser humano tenga momentos a solas con Jesucristo, para que usted pueda confesarle a Jesús, no a hombre, a Jesucristo, que en secreto lo ve y en público lo recompensa. Amén. Es necesario esto. Recuerden qué pasó con Jonás. Jonás también duró 3 días en un pez. Ahí había un propósito también. Dios le había dicho que fuera a Nínive a predicar, y él cogió para Tarsis, cogió para otro lugar, que no era necesario. Donde Dios manda, ahí debemos ir. Sin embargo, él planificó, compró un boleto y se fue rumbo a otro lugar, pero no era el propósito de Dios. Y cuando Dios tiene un propósito con un hombre, lo cumple. Amén. Aún hasta en su desobediencia. Porque Jonás, cuando se levantó esta gran tempestad, se echó suerte y cayó sobre él. Los marineros entendieron que el Dios de él era un Dios fuerte, un Dios grande y soberano. Y según el testimonio, los marineros se convirtieron a Dios, al Dios de Jonás. Óiganme, que lo que se ve como una consecuencia de mal, Dios lo convierte en algo bueno. Porque en esta consecuencia que había provocado Jonás, Dios la aprovechó para convertir a esos marineros. Sin embargo, cuando Jonás estaba en el vientre del pez, ahí recordó y enamoró a Jesús, enamoró a Dios con una oración que usted la puede más tarde buscar y leer. Enamoró a Dios. Él lo enamoró. Y Dios, según el propósito, el pez lo llevó al lugar del propósito y allí fue vomitado Jonás. Y todo se cumplió como Dios había dicho. Se arrepintió Nínive. Pero en este caso, también este hombre llamado Saulo tenía 3 días pensando, reflexionando. Finalmente, Dios trató con un hombre llamado Ananías. Y Dios le dice que vaya a la calle derecha que había en la casa de Judas, un hombre llamado Saulo, que rogaba, que oraba para que se le diera nuevamente su visión. Y Ananías en un momento le dice: Señor, pero conocemos a este hombre vino con cartas para buscar a los cristianos presos. Sin embargo, Dios le señaló a Ananías que Saulo debía ser
insertado en el ministerio de los apóstoles con un propósito de predicar el Evangelio, de convertir a las personas a través de sus discursos, y lleno del Espíritu Santo, donde Saulo pasaba con la sombra, con el manto, tenía un poder sobrenatural que Dios le había concedido. Porque cuando Dios llama a un hijo y el hijo se entrega de todo corazón, Dios lo dota de dones espirituales. Leímos esta semana que algunos lo hacen maestro, apóstoles, me refiero a pastores, da el don de sanidad, el don de lengua. Entre los dones según vaya conforme a la persona. Así fue cuando se derramó el Espíritu Santo en el aposento alto. Según como Dios veía en ellos, le fue dando dones espirituales. Y Saulo de Tarso, cuando finalmente Ananías va al lugar y se muestra y se presenta diciéndole que viene de parte de Jesucristo, aquel que se le apareció, y ha venido justamente para darle de parte de Dios la visión. Oígame, a la verdad que Dios escucha a sus hijos. Dios escucha la oración de aquel que se postra verdaderamente, confiadamente en Dios. Y Ananías fue, le puso las manos en los ojos y se desprendieron un asunto, ¿cómo la Biblia le llama esto? ¿Cómo? No le escucho, hermano. Unas escamas de los ojos se le desprendieron. Y ahí automáticamente Saulo pudo visualizar, pudo ver la luz, pudo ver quién estaba al frente de él. A partir de ahí, este hombre se colocó totalmente en las manos de Dios, a la merced de Dios, predicando a todo tiempo. Era un hombre que se había señalado para el ministerio, para predicar, déjenme decirle, fuera de Jerusalén, porque los discípulos en un momento se concentraron simplemente en Jerusalén, pero cuando se le dio el mensaje a Saulo, que ahora es Pablo, déjeme decirle que Asia, toda Europa, todo ese continente conoció el mensaje de Jesucristo, porque Saulo emprendió de este ministerio por todo el mundo a predicar de Jesucristo. Porque cuando un hombre o una mujer conoce de Cristo, muchos dicen que uno se vuelve loco, pero sabemos nosotros que no. Es que nos enamoramos de Jesús y queremos hablar de Jesús, queremos darle participación a otros, queremos darle este manjar a otros, queremos presentarle a otros la salvación, y salimos a predicar. El que nace en Cristo nace con ese amor, nace como un misionero y sale a pregonar, sale a predicar la palabra de Dios. Pero la idea central de este mensaje es el siguiente, amigo. Si Saulo de Tarso tenía esas condiciones de vida, tenía en su mente buscar a los cristianos presos, a lo mejor darle muerte, lo pensó en su corazón y en su mente y lo fue a ejecutar a Damasco. Óigame, semejantes cosas tenía este hombre en su cabeza. Sin embargo, Dios no tomó en cuenta este proyecto. A lo mejor tú nunca has pensado en matar a alguien. Tú nunca vas a hacer quizás lo que se atrevió a hacer este hombre, de entrar a la sinagoga y sacar a los cristianos, arrastrarlos. Quizás tus problemas son otros, pero no hay problema que tú tengas que no puedas ponerlo en la mano de Cristo y Cristo solucionarlo. Porque si pudo solucionar el problema de Saulo, ¿cómo no puede Cristo solucionar tus problemas? ¿Son tus problemas mayores que este? No. ¿Son tus problemas tan graves como estos? No. Así,
si Jesucristo pudo elegir a este hombre para que perteneciera a la iglesia, ¿cómo Cristo no puede elegirte a ti para que también pertenezca a su iglesia? Pero debes hacer algo que hizo Saulo, Pablo. No simplemente se quedó cuando se le apareció esa luz que cayó del caballo, no se quedó simplemente en el suelo. Él no se quedó simplemente llorando, amargado porque había perdido la visión. No se quedó frustrado porque se encontró con Cristo, sino que él mismo le pedía a Jesucristo que lo rescatara. En esos 3 días él pudo entender que él estaba perdido, que él estaba solo en esa situación, en ese proyecto maquiavélico. Y por la misericordia de Cristo, por la misericordia de Dios, él entendió que en ese momento él tenía vida, porque el Creador así lo permitió. Porque si hubiese sido un hombre vengativo, le dice: ¿a quién tú persigues? Y le enfrenta y le da muerte. ¿Quién sabe lo que hubiese pasado? Pero Cristo, hermanos, no es como nosotros. Cristo mira el corazón del hombre y ve qué puede ser el hombre puesto en sus manos. Cristo puede ver las cosas extraordinarias que uno puede hacer puesto en sus manos. Así que en esta noche aquí te digo que reflexione con estas palabras, que pienses qué va a ser de ahora en adelante. Ya tú has sabido que Cristo tiene grande misericordia, y que así como hizo con Saulo, así como hizo con Pablo, puede hacer contigo. No hay pecados confesados que el Señor no pueda perdonar. Tú tienes que entregarte, tú tienes que buscar de todo corazón a Jesucristo. Tú tienes que darte la oportunidad. Mañana puede ser muy tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de abrir tu corazón a Cristo y decirle: Señor, entra en mi vida. Entra, dirige mis caminos. Yo recuerdo una vez que, dando una campaña en Acodama, no sé si dije aquí si dije este testimonio, pero me parece que no. Di una campaña en Acodama y habían muchos jóvenes decididos para bautizarse. Y entre esos jóvenes había un niño de 12 años que quería bautizarse. Y fuimos con el pastor, con Tony, y fuimos a la casa ese sábado y hablamos con su abuela porque su madre no estaba en casa, y ella dijo rotundamente que él no podía tomar esa decisión y que no podía bautizarse. Y nosotros, ustedes saben, con mucho respeto, le abordamos y le decimos: no, señora, está bien, no hay problema, sino que su nieto está muy interesado, y si usted nota, él era quien invitaba a los demás muchachos del barrio, todos los sábados iba a la iglesia, los viernes de Sociedad de Jóvenes era uno de los primeros que llegaba, y en la campaña se mostró interesado, y en todas las preguntas levantaba la mano y siempre estaba activo, y se le veía que estaba decidido por entregarse a Cristo Jesús. Sin embargo, la abuela dijo que no podía ser bautizado. Bueno, el bautismo era el otro día, domingo, y el muchacho se fue a bañar a un arroyo en la tarde, y no sé qué pasó, si se enredó con algo, se dio un golpe, en fin, que el muchacho se ahogó. Fue algo muy triste para la comunidad, para la iglesia, para mí, para el pastor, todo el mundo
se estremeció. Pero más me estremecimos porque la abuelita no permitió que él diera ese paso. Sin embargo, yo me atrevo a decir que Jesús tiene que darle un buen lugar a este muchacho, porque él ya había tomado su decisión. Dios vio que no fue ya cosa de él, sino su abuela, que fue un obstáculo en ese momento. Yo soy de los que creo que este muchacho tiene su salvación asegurada. Amén. Pero fue algo muy triste. Ese día lloramos todos, el bautisterio, todo, algo muy triste. Y se hizo un gran bautismo, pero no estaba ese muchacho. Oramos y estamos seguros de que lo vamos, principalmente yo que lo conocí, lo vamos a ver allá. Yo sé que lo voy a ver. No sabemos la muerte cuándo llegará. No sabemos cuándo viene Jesús. Amigo, hoy es el día de salvación. Yo quiero que tú tomes esta palabra y la puedas entrar en tu corazón. Y tú puedas decirle a Cristo: no tengo fuerza, no tengo deseo ni voluntad, pero cámbiame este corazón. Yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero seguir tus pasos. Porque ¿qué puede hacer una persona ahora mismo afuera de Jesús? Nada. Sencillamente nada. Y más aún cuando ya vamos entrando en edad. Si los jóvenes se están entrando de cabeza al bautisterio, entregando su vida a Cristo, porque saben que allá no hay nada, ahora imagínense los adultos que ya han vivido, y muchos ya tienen un tiempecito de gracia, porque ahí le dice 70. Después de ahí es gracia. Entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús. Demos nuestro corazón a Jesús. Él viene pronto, hermano. Él viene muy pronto. Ojalá que en esta noche, al orar, tú puedas decirle al Señor: Señor, ayúdame a entregar mi vida a ti. Yo quiero que por favor nos pongamos en pie y vamos a tener la palabra de oración. Si alguno tiene alguna petición esta noche, algo que podamos presentárselo a Dios. ¿Alguien tiene alguna petición? Y hay una muchacha de una profesora que fue un curso que está embarazada y tiene problemas grandes. La gente está tratando de la sangre. Ok, ¿y su nombre? No sabe el nombre. Bueno, pero Dios conoce su nombre. Vamos a orar por ella. ¿Alguna petición? ¿Alguna? Dígame, hermana. Por mi niñita y por Stephanie. Stephanie. Oremos por Stephanie, hermano. Recordemos, sí. ¿Ah? Las dos hijas de la hermana, sus dos hijos. Vamos a orar por Rosita, que el Señor la sane. Amén. Dígame, hermana. Por mi hijo, yo sé que todos ustedes están orando, pero para que el Señor complete la obra que ya comenzó. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano allá. Familia de los enfermos. Sí, mi hermano. Por su hija. Vamos a orar. Mi hermano allá. Hermana Santica. Muy bien. Vamos a orar, hermanos, pero vamos a orar con fe. Pero también yo quiero orar por alguien en especial para que entregue su vida a Cristo, para que pueda darle su corazón a Jesús. Si no tiene voluntad, si no tiene fuerza, bueno, pues entonces que le pida a Jesús: Señor, que en un tiempo, pero oiga, que no sea demasiado tarde, que yo pueda entregarme enteramente a ti. ¿Hay alguien aquí en especial que quiere decirle eso a Jesús? Dios te bendiga, mi amada. Dios le bendiga. Qué bueno. Entonces oremos y vamos a colocar todas esas peticiones. Ya yo estoy seguro que el ángel anotó con nombre y esas situaciones. Ahora presentemos estas peticiones a Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Dios mío, en esta hora te pedimos por cada petición aquí presente, algunos por enfermedad, otros
otros, Señor, por alguna situación de problemas que solamente tú conoces, queremos presentar todas estas peticiones, Señor. Que tú obres de una manera especial, que tú obres conforme a tu divina voluntad. Oh Señor, que así como tú trataste con Saulo de Tarso, tú puedas tratar con cada uno de los hermanos amigos aquí presentes. Que podamos ver tu gloria a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Oh Señor, te presento a los amigos. Algunos de ellos, oh Padre, ellos tienen el deseo, tienen la voluntad de entregar sus vidas a ti, pero hay algo que obstaculiza. Dios mío, rompe las barreras, rompe esas cadenas y permite que ellos puedan salir convencidos de que solamente en ti está la salvación. Oh Señor, yo te presento a cada amigo aquí presente que todavía no ha tomado su decisión, que esta noche pueda tomarla, que en esta noche, en el silencio de la noche, oh Padre, su sueño, su revelación sea tú hablándole a ellos, Padre, para que ellos puedan entregar sus vidas a ti. Sabemos que tú vienes pronto, Señor. Todo ojo te verá por las nubes. Al final trompeta. Oh Señor, tú vendrás con toda la gloria y majestad, con todo el poder de los santos ángeles. Oh Señor, a buscar un pueblo que eligió desde aquí entregar su vida a ti. Que eligió serte fiel, Padre. Que eligió dejar el mundo, las cosas del mundo, y entrar por las puertas angostas, pero que al final nos lleva a ti, que tú eres la vida, que tú eres el camino, que tú eres la verdad. Oh Señor, que al salir de este lugar salgamos llenos de tu Santo Espíritu. Llévanos con bien a nuestras casas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga. Alguien va a dirigir la salida y fue un placer y un honor estar con ustedes. Que el Señor les bendiga.